Bueno, eso es clásico en el corte, eso es corte horizontal, ¿no es cierto? Cuál de los dos es correcto allí? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Hay dos posibilidades de corte allí. Eso es cuánta altura, cuánto vamos a cortar de césped. ¿Qué pasa en un corte como el que está a la derecha? Sufre mucho. ¿Qué consecuencias vamos a tener? El daño es mayor, se amarilla mucho. Exactamente, allí aparece lo que se conoce como ardido o scalping en inglés. Cuando nosotros le sacamos una parte demasiado importante de pasto, ¿qué va a pasar? Que las partes que están cubiertas, esas que vamos a dejar ahora al descubierto, no están suficientemente rusticadas y se van a quemar por la acción del sol. Y entonces vamos a dañar seriamente al césped, ¿no es cierto? Vamos. Entonces, se dice que el porcentaje de césped que hay que cortar en un corte como regla general, después hay que adecuarse a cada situación, no debe ser mayor de un 30% del material verde. Bueno, ahí seguimos con las máquinas ya en el taller, ¿no es cierto? Exacto, esa sería el mismo principio de corte, una helicoidal, pero en ese caso una autopropulsada. Fíjense que esa máquina es la que se conoce como triple, porque allí estamos viendo nosotros dos carreteles de corte, dos grupos de corte que tenemos. De paso podemos ir aprendiendo algo allí. Cada unidad de estas que vemos allí está compuesta por el cilindro, el molinete y muchas veces va a tener algún agregado de alguno de los cortes verticales. Por ejemplo, un groomer. ¿Querías agregar algo, Seba, ahí? Sí. Esa máquina, en ese caso una grinera autopropulsada. Por ahí a lo mejor nosotros pensamos, qué bueno ese lugar, la máquina que tiene para cortar greens, ¿no? Bueno, en este caso la usaban para cortar fairways, ¿no? Pero si yo tuviera la posibilidad, los recursos, como bien decía Guillermo después, ¿con qué recursos vamos a contar? De tener ese tipo de máquina para cortar greens o tener la que veíamos anteriormente, la individual, optaría siempre por la individual. Esta máquina, después, avanzado, seguramente Guillermo lo va a explicar a través del curso, genera un impacto negativo en lo que es el subsuelo. Produce muchísima compactación y generalmente los clubes que cortan con triple, ustedes lo van a saber diferenciar. Cuando la máquina hace el cierre del green, deja un efecto que se llama triplex ring, un anillo de triple. Se quema el pasto justo en la huella donde hace la fricción de la tracción la máquina. Entonces, eso quería aportar, porque a lo mejor nosotros vemos y decimos que fantástica esa máquina, me encantaría tenerla. Pero siempre es preferible cortar con grineras helicoidales individuales o manuales y no con este tipo de máquina. Eso quería aportar. Se refiere, Sebastián, a que es una máquina que es guiada por un operario, pero siempre estas máquinas, las máquinas de corte vertical, siempre tienen un motor que acciona al molinete, ¿no es cierto? No es que se va a accionar porque nosotros lo vamos empujando, no vamos a entender ese. Fíjense ahí qué tipo de motores tiene esa máquina, ahí se ven perfectamente. Motores eléctricos, motores hidráulicos. Hidráulico. Hidráulicos, ¿no es cierto? Ven las mangueras allí, ¿no es cierto? En estas máquinas hay algunas que vienen con motores eléctricos, otras hidráulicas y otras que se llaman híbridos. Vienen algunas secciones de la máquina con movimiento hidráulico y otro eléctrico. ¿Vamos a la siguiente? Bueno, ¿esto con qué habrá sido cortado? ¿Qué les parece a ustedes? Moto guadaña. Con una moto guadaña, ¿eh? Y eso es ryegrass, que es uno de los más susceptibles. Eso es del campo escuela. Lo hicimos y tomamos la foto ahí para que ustedes vean.
De todas maneras, la moto guadaña se usa mucho, ¿no es cierto? A pesar de que nosotros podemos ver eso en un raigras, siempre en una máquina de estas que cortan por impacto, el daño va a depender. ¿Qué les parece a ustedes? ¿De qué dependerá el daño? ¿De qué características propias de la máquina? ¿Y de la herramienta de corte? El filo de la máquina. El filo es uno, ¿no es cierto? Y si estamos hablando de una máquina tanza, ¿el filo qué es? El golpe. El filo es el La diámetro velocidad. del El diámetro de la tanza. de la tanza que está usando, ¿no es cierto? Y por supuesto, entonces va a depender de la velocidad. Cuanto más rápido vaya, menos va a ser el daño, y del diámetro de la tanza. En general, cuando uno trabaja con tanza relativamente fina, por supuesto no hay muy finas, ¿no? Y con máquinas de buena velocidad, se produce un corte aceptable, ¿no es cierto? En general, muchos parques y jardines utilizan hoy en día, a pesar del terrible daño que hacen, porque ustedes pasan detrás y van a ver la cantidad de daño que hay, utilizan las máquinas de tanza. Bueno, vamos a la siguiente. Eso, ese instrumento se utiliza para medir justamente la calidad de corte, lo que estamos hablando, ¿no? Cuando nosotros suponemos que por ahí la máquina no está bien regulada o tiene algún desfasaje en el milimetraje horizontal, lo que se utiliza, eso tiene una lupa y una escala graduada. Entonces nos deja ver cómo está cortando la máquina en estos lugares que sería muy difícil, a una altura, calculen ustedes, 3 milímetros. ¿Cómo podemos hacer para ver si está pareja la canopia? Bueno, se utiliza eso porque, bueno, como base toma el piso y la lupa a través de un reflejo puede ver la hoja a donde da la sombra y nos va a dar el milimetraje exacto en cuanto está cortando. En pulgadas y en milímetros según la escala. Es muy buen aparato ese. Vamos, Guillermo. Bueno, el otro sistema de corte vertical. Ahí tenemos una cortadora muy gruesa, digamos, no una que van a utilizar en un campo de golf. Pero ustedes ven que aquí tenemos un eje y las cuchillas están colgadas de ese eje en sentido vertical. O sea que aquí la acción de corte va a ser en sentido vertical. Vamos al siguiente. Esa es una cuchilla de las que se utilizan. En este caso es una cuchilla descalificada, ¿no es cierto? Una cuchilla que va a entrar profundamente. Pero las cuchillas pueden ser dentadas como esa o pueden ser lisas, pero es una cuchilla de acción vertical. Vamos. Y allí tenemos entonces lo que es la broza. Fíjense la cantidad de broza que hay acumulada allí, ¿no? Por cálculo aproximado, quizá haya 2 centímetros allí de... 2 centímetros. Habíamos dicho que en general una pequeña cantidad de broza es aceptable, inclusive puede ser útil, porque nos va a producir una superficie de mejor amortiguación, donde el tobillo de los jugadores va a sufrir algo menos en una cancha de fútbol. Pero cuando se pasa de eso, cuando se pasa de 1 centímetro, ¿qué problemas nos traía la broza? Fúngicos, bro. Pero ¿qué problemas concretos? Después, como consecuencia de esos problemas, vamos a tener problemas fúngicos. Pero los problemas concretos que nos trae, ¿cuáles son? Y de demasiada retención de agua, digamos. ¿De humedad? No, justamente, sí, puede haber retención de agua, eso va a haber. Pero más que retención de agua,
Poca aireación. ¿Cómo? Poca aireación. Poca aireación, o sea, poca aireación a las raíces. O sea, el aire no va a poder entrar en profundidad. Muchas veces la brosa es colonizada por organismos saprófitos, hongos, y esos organismos saprófitos forman una capa hidrófoba. Quiere decir que repele la penetración del agua. Entonces vamos a tener poca penetración de agua, poca penetración de oxígeno. El oxígeno ustedes saben que es fundamental para las raíces, y entonces va a haber consecuencias negativas en el desarrollo del pasto. Vamos a decir, bueno, una labor de corte vertical puede dejar algo parecido a esto, ¿cierto? Por supuesto, esto ya estamos hablando acá de un escarificado, un corte que ha cortado abajo, y todo eso que ha quedado allí acumulado, ¿qué será? La brosa. La brosa, ¿cierto? Básicamente lo que quedó acumulado allí es la brosa y algo de suelo también, algo de suelo, tolones, etc. Ahora, ¿qué objetivo tendrá el corte vertical? Aparte de este que hemos dicho de solucionar el problema de la brosa. ¿Para qué nos servirá? Aireación. ¿Cómo? Aireación, por ejemplo. Alguna mejora vamos a tener en la aireación, pero después vamos a ver labores específicas de aireación. No lo pusimos en este porque no queríamos llegar a ese nivel. Algo hay después, sí, pero no lo pusimos concretamente. ¿Qué función tiene? ¿Para qué se corta eso? Cortamos el estolón y los rizomas, profe. ¿Y para qué? ¿Para qué querés cortar estolones o rizomas? Densificar más la superficie. Claro, por el fenómeno de dominancia apical, los brotes que se producen son mucho más en la zona apical de los estolones, y entonces, si nosotros los cortamos, provocamos que nudos que no brotarían, brotan, y entonces eso mejora mucho la densidad. El corte vertical siempre produce un rejuvenecimiento de las superficies epitosas. Nosotros hacemos el corte vertical y vamos a tener que aguantar 10 días que el césped está fierito porque está dañado por el corte vertical. Pero después de ese momento se produce un rebrote vigoroso, por eso también hay que tener mucho cuidado con la oportunidad, con el momento en que se va a hacer el corte vertical. Hacenos un comentario ahí, Seba. Exacto, sí. Bueno, yo quería aportar lo siguiente, sobre la parte de integrar trabajos. El corte vertical es una de las tareas, digamos, no diría la principal, pero una de las principales para tener una cobertura cespitosa perfecta. Hay que integrarlo ¿con qué? Con el manejo de la nutrición, porque un excesivo plan de fertilización nos va a generar un excesivo touch, un excesivo crecimiento, y vamos a tener que, digamos, hacer unos cortes verticales sucesivos. El corte vertical hay que hacerlo, como decía Guillermo, con el timing preciso. ¿Por qué? Si lo hacemos cuando no hay un activo crecimiento, el corte vertical, va a tardar muchísimo en recuperarse esa carpeta. Por otro lado, si nosotros hacemos un corte vertical cuando hay mucha presión de enfermedades, que de hecho en un campo deportivo siempre la hay porque hay mucha humedad, entonces estamos removiendo toda esa materia orgánica debajo de la cobertura, tenemos muchos problemas generalmente asociados a los cortes vertical de enfermedades. Entonces, el timing tiene que ir con un plan de fertilización adecuado, el momento adecuado donde la tasa de crecimiento sea la óptima y un control fitosanitario que nos evite tener dolores de cabeza con enfermedades. Eso es fundamental. Y quería aportar algo que es fundamental no solo para renovar las hojas, digamos los brotes, sino también para la difusión de oxígeno a nivel de la raíz. Y como decía Guillermo, ese corcho que se forma, esa brosa,
impide no solo la difusión de oxígeno, sino también la penetración del agua. Ahí vamos a ver unas fotos, creo, más adelante. Bueno,